Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la clase de hoy de Derecho Civil 1, del lunes 1 de marzo de 2020. Estamos en la tercera semana del módulo de nuestra materia, impartida a los jóvenes del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y a los del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría. Continuamos con la teoría de la personalidad jurídica. Hablábamos de la teoría de la ficción. Jurídicamente, sostiene esta teoría, es la persona física como la moral, hace esta distinción, esta teoría se refiere a estas dos personas. De ahí que lo correcto es identificarla como persona moral, pues se capta por el entendimiento y no por los sentidos. O sea, haciendo referencia que a una persona física, a un humano, lo puedes tú ver, lo puedes escuchar, puedes ver que hable, o sea, es captable por los sentidos. En cambio, la persona moral, pues tienes que entender qué es ese ente para que puedas diferenciarlo de una persona física. Si les digo una persona moral, ¿cuál será esa? Ustedes ya saben, cuando hablamos de persona moral, saben que se está refiriendo a un grupo de personas que se juntaron para conformar una empresa, vamos a decir así, y tienen que cubrir determinados requisitos para ser considerada como persona moral, como les decía. Tiene que haber primero una constitución, un acto de constitución. Se tiene que constituir como persona moral dos o más individuos. O sea, pongan ustedes, hay cuatro personas físicas que quieren constituirse, bueno, se van a juntar, bueno, ¿quién va a ser el administrador? Voy a hacer, y hacen todo el trámite formal, tienen que elaborar un acta donde se constituyen como persona moral. Y ahí va a ir asentado cómo va a funcionar el objeto social, el domicilio, cuál va a ser su denominación, las facultades que va a tener, si va a ser un administrador único o si va a ser un consejo de administración, qué facultades va a tener cada órgano. Y además, señalar en el acta qué personas físicas van a desempeñar esos cargos. Acá hago referencia a esos órganos. El administrador único, ¿quién va a ser el administrador único? Ya están sus facultades, ya está todo en el acta constitutiva. El tesorero, ¿quién va a ser el tesorero? ¿Qué facultades tiene? Ya están previstas en la misma acta constitutiva. ¿Ya? Para que vayan ustedes, digo, teniendo una idea de lo que es. Entonces, la teoría de la ficción, como hace referencia al hablar de persona moral, pues tenemos que captarlo por el entendimiento. En cambio, persona física, pues por los sentidos, pues puedes ver en perspectiva a la persona. Bueno, y corresponde, es cuando usa la palabra ficción, y corresponde a una ficción del derecho al dar reconocimiento por ley a lo que materialmente no existe, basándose en esta teoría que es la confirmación de un ente individual e independiente, el cual genera similares obligaciones y derechos que una persona física. La teoría de la ficción, pues es ficción, no existe la persona moral, pero el derecho o la ley le reconoce esa existencia. Si lo vemos desde un punto de vista natural, o sea, físicamente no pueden ustedes ver lo que es la persona moral, pero el derecho le reconoce a ese grupo de personas físicas que también son susceptibles de derechos y obligaciones independientemente de la personalidad que tiene cada uno de las personas que lo conforman. Por eso dice, es una ficción, pero bueno, la ley les reconoce la existencia, pero porque la ley, pero naturalmente no. Es como la cuestión del número, jóvenes. El número no lo podemos entender como tal, pero si te escriben el número 5, porque te pusieron el número 5, ya sabes que es el número 5. Pero entenderlo abstractamente, no. Si ven ustedes 5 personas, cuentan 1, 2, 3, son 5 personas.
¿Cómo sabes que son 5? Mira, 1, 2, 3, ya sabes contar, sabes que... Pero ver en cuanto tal al número no se ve, sino que es la numerología está reflejada en algo y así lo entendemos. Una operación matemática, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuánto es 5 por 8? Entonces, lógicamente, si es una operación mental, no la están haciendo en ninguna libreta, yo se los pregunto, y la operación está aquí, en la mente, pues lógicamente esa operación mental yo no la puedo ver, al menos que hasta ustedes me digan, maestro, 5 por 8 son 40. Ah, ok. Hay una expresión que es la palabra, que efectivamente entonces yo deduzco, bueno, hicieron su operación y me lo están diciendo. Pero si yo les pregunto y no me contestan, es a lo mejor o no lo saben o no saben la respuesta, porque lo que está aquí no somos faquires o somos calimán o mentalistas que le pueda uno leer la mente a otra persona y saber, ah, ya sé lo que estás pensando. O sea, sí habrá quizás algún monje tibetano que pueda leer la mente a otro, pero lo que es, hasta donde se sabe, es que sencillamente lo único que yo puedo saber de lo que estás pensando es que tú me lo digas. O que tú lo reflejes sin decirlo a través de tus actos. Esto, pues, queda claro y por eso a esta teoría de la ficción, que quieres entender la persona moral, pues simple y sencillamente, pues hay que usar el entendimiento. Por eso se le llama teoría de la ficción. La ley le da, como dice aquí, le da reconocimiento a algo que materialmente o físicamente no existe como tal, como una persona física, si lo quieren ver así. Esto es la teoría de la ficción, que habla respecto de las personas morales. Habíamos visto, cuando vimos teoría general del Estado, ¿se acuerdan? A Hans Kelsen. Este Hans Kelsen es acuérdense que es el creador de la teoría pura del derecho. Bueno, él también tiene su postura respecto a esto. Hans Kelsen niega la dualidad que pueda haber entre derecho objetivo o derecho subjetivo. Utilizando los estudios de otro jurista de Duguid, pero planteando su doctrina en un terreno puramente lógico, sostiene que los derechos subjetivos no existen sino en cuanto expresión del derecho objetivo. Si no existen derechos subjetivos con valor propio, autónomo, tampoco debe existir el sujeto de derecho. O sea, ya habíamos visto qué es derecho objetivo y derecho subjetivo. Derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que componen todo lo que es la maquinaria legal desde la Constitución para abajo. Y derechos subjetivos son las prerrogativas que tiene una persona como tal, como ciudadano, como gobernado. Entonces, este Kelsen dice que estas prerrogativas después se deben en cuanto al derecho objetivo, o sea, en cuanto al derecho. Y eso nos hace ser sujetos de derecho, pero que sean autónomos los derechos subjetivos sin depender del derecho objetivo, no. Es la postura del maestro Hans Kelsen. Y se lo vuelvo a repetir, sostiene que los derechos subjetivos no existen, sino en cuanto a expresión del derecho objetivo. Si no existen derechos subjetivos con valor propio, autónomo, tampoco debe existir el sujeto de derecho. Los derechos subjetivos y el sujeto de derecho, o sea, la persona, son conceptos auxiliares que facilitan el conocimiento del derecho. Persona, ya sea física o jurídica, es solamente una expresión unitaria, personificadora de un haz o de un grupo de deberes y facultades jurídicas, o sea, un complejo de normas. El hecho de ser un centro de imputación de normas convierte a ese centro en persona. La teoría de Kelsen hace una crítica
sobre la diferencia que hacen los civilistas entre persona moral y persona física. Todas las personas son jurídicas. La única diferencia entre una y otra es que las morales, como los civilistas les llaman, o de existencia ideal, porque está en idea, lo que es persona moral, actúan como órganos. Un órgano es la hipóstasis que se hace sobre el actuar de un individuo, en el que su acto se le atribuye a la colectividad tal que ella lo hubiera hecho. Así, la persona física es individual y la de existencia ideal es la colectiva. La persona está constituida por una norma de capacidad, que es la imputación central, la cual faculta para llenar el ámbito de validez personal de una norma de imputación periférica. Así, una persona solo es el núcleo al cual se le imputa un actuar. Si ustedes lo ven, el concepto de persona moral es un poco más complejo que el de persona física, pero es entendible. Si hablamos de persona moral, es un grupo de personas físicas que tienen personalidad jurídica propia, o sea, como sociedad, vamos a poner como persona moral, independientemente de la personalidad jurídica que tengan cada uno de las personas que lo conforman. O sea, las decisiones se tienen que tomar por grupo, así tiene que ser. ¿Por qué? Porque es una persona moral. Aquí la voluntad es de la sociedad y no propiamente en particular de alguno de los individuos físicamente hablando de los que la conforman. Bueno, tenemos la teoría de la realidad, que es otra teoría. Estamos hablando ya de la realidad, ya habíamos visto ficción. Ahora vamos a ver realidad. La teoría de la realidad surgió en el siglo XIX y XX. Es una reacción a la teoría de la ficción. Como principales expositores debemos citar a los alemanes Kerr y a Schelling, que también ya lo habíamos visto, la teoría del derecho, del Estado, perdón. Esta teoría parte de la idea de que una persona jurídica es una realidad concreta, preexistente a la voluntad de las personas físicas. Se basa en el sustrato material que conforma a una persona jurídica, o sea, es de carácter objetivo. La figura legal de persona jurídica existe con anterioridad a la idea de la persona física. Estas últimas toman o dejan esta figura. Son un medio jurídico para facilitar y regular las tareas entre las asociaciones o sociedades y existen por sí mismas. Por ende, son sujetos de derecho y adquieren una capacidad independientemente de la capacidad que tienen las personas físicas que la componen. O sea, la sociedad también tiene una capacidad jurídica, como un atributo también por ser una persona, o sea, persona moral. En estas se ven dos subclases en esta teoría de la realidad. Tenemos una teoría orgánica que dice que las personas jurídicas no son entes artificiales creados por el Estado, sino por el contrario, son realidades vivas. Esta teoría orgánica es lo que dice. Y la teoría de la institución, dice esta teoría, tiene su punto de partida en la observación de la realidad social, que demostraría que una de las tendencias más firmes en las sociedades contemporáneas es el desarrollo de la vida colectiva, o sea, de la vida social. El ser humano abandona todo aislamiento porque comprende que para poder realizar sus fines y satisfacer además sus necesidades de todo orden, precisa o necesita unirse a otros hombres, o sea, asociarse a ellos. Entra enseguida voluntariamente en muchas asociaciones. En el fondo subyace siempre lo que es la figura del ser humano, porque él es el fin de todo derecho. La finalidad del derecho, ¿cuál es? Precisamente el ser humano también. Pero la vida de estas entidades está por encima de la de cada uno de sus miembros,
considerados aisladamente. La institución se define como un organismo que tiene fines de vida y medios superiores en poder y en duración a los individuos que la componen. Comprende a la persona jurídica bajo la idea, por ejemplo, empresa, en cuanto lo que importa no son en sí sus órganos que la constituyen, sino si se cumple la finalidad planteada o no, o sea, el objeto social. La persona jurídica encuentra su justificación en el cumplimiento de ese fin planteado. Incluso se hace una referencia aquí que esta teoría de la institución tiene un claro fundamento jus naturalista, o sea, del derecho natural. ¿Por qué del derecho natural? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque se considera el derecho de asociación humana, el que tú te quieras asociar con las personas, como un derecho natural. Así lo proclamó un papa que se llamó León XIII en una encíclica, los documentos que emiten los papas, que se llamó Rerum Novarum. El derecho del hombre de quererse asociar con otros hombres en el sentido empresa, hablo de empresa para aclarar, es un derecho natural porque el hombre pues, no debe permanecer aislado. Eso es el derecho de asociación. Bueno, y las teorías propiamente jurídicas, todas estas teorías, tienen un mismo punto de partida. Si bien es verdad que desde el ángulo biológico y aún el metafísico, la única persona es el ser humano, desde lo jurídico se llama persona a todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Desde este punto de vista, tan persona es el hombre como los entes de existencia ideal. Cuando hablan de entes de existencia ideal, están hablando de las personas morales, entes de existencia ideal. Si existen, o sea, existe la idea. Era como en lógica cuando te menciona que pueden decir, por ejemplo, maestro, por ejemplo, el unicornio no existe. No existe como tal, como lo quieras ver, pero sí existe. ¿Y cómo? La idea existe, las ideas existen. Entonces, una cuestión es de que se tenga conceptualizado como una idea para que pueda existir, al menos como tal. Esto es muy importante. Bueno, la diferencia que existe entre las dos personas, que es la natural y la judicial, o también llamada moral, es de varias formas. Por ejemplo, en la cuestión jurídica, la persona jurídica es todo con la justicia. ¿Y cómo nace la persona jurídica? Las personas jurídicas, como les mencioné anteriormente, nacen de un acto jurídico, que es el acto de constitución. Se tienen que constituir como tal para que puedan nacer a la vida jurídica, según un sistema de mera existencia o bien por el reconocimiento que de ellas hace una autoridad o bien un órgano administrativo o por concesión. En ambos casos puede existir un requisito de publicidad. ¿A qué se refiere? De que una vez que se constituya la sociedad, se debe de inscribir en el registro público, para efecto de que vean que efectivamente frente a terceros. Entonces, uno de los principios registrales es el de publicidad, para que se publicite la existencia de este ente moral, por decirlo así. ¿Y cuáles son los organismos rectores que conforman la persona moral? La persona jurídica necesita de órganos rectores de su actividad, como ya les mencioné anteriormente. Al tratarse de un conjunto de bienes y derechos, es necesaria la existencia de personas físicas que decidan el destino que se da a esos bienes y las acciones que se vayan a tomar. Los órganos se regulan por ley y por los estatutos de la persona jurídica. Los órganos más habituales son, como les dije, el administrador, varios administradores solidarios o mancomunados, el consejo de administración, la junta de socios o la junta de socios accionistas, etc. Todas esas figuras son los órganos que constituyen a la persona moral.
sea, si ustedes vean un acta constitutiva y vean qué partes comprende el acta constitutiva. O sea, las personas que la constituyen. ¿Qué denominación social le van a poner? O sea, ¿qué nombre? ¿Cuál va a ser su objeto social? ¿Cuáles van a ser sus estatutos? O sea, la normatividad que va a regir para el funcionamiento de la persona moral. ¿Cuál va a ser su domicilio social? Bueno, todo eso, que puedo decir, son requisitos que debe de contener una acta constitutiva de una persona moral. ¿Y qué responsabilidad puede tener la persona jurídica, o sea, la persona moral? Tradicionalmente se ha rechazado la posibilidad de que una persona jurídica pueda tener responsabilidad penal por un delito. El argumento es que el dolo o la culpa no pueden recaer en ella, sino en las personas físicas que están detrás de una persona jurídica y toman las decisiones. O sea, si ustedes se dan cuenta, no van a meter a la cárcel a un ente de existencia ideal. Van a meter a la cárcel a los socios, a los que lo conforman. Si cometen algún delito por conducto de este punto, por medio de la persona moral. O sea, si vamos a suponer que una persona autorizada para expedir un cheque, una persona moral, da un cheque sin fondos, pero el que está expidiendo el cheque de la cuenta es de la persona moral. Y si lo hizo fraudulentamente, ¿a quién van a afectar penalmente? Pues al que expidió el cheque. Aunque civilmente la persona moral puede cumplir para resarcir lo que son daños y perjuicios, pero desde el punto de vista civil. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí de estas teorías, jóvenes? Irving, Glendy, Astrid, Dana, Carlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta de las teorías que acabamos de ver? La idea es que queden claras todas estas teorías que vimos de la ficción, de la realidad. Bueno, si ya no hay, vamos a pasar ahora. Siempre hay un maestro, Jesús Alfaro, Águila Real, hay un artículo muy interesante de él en internet. Lo tomé para, está en su síntesis de esta semana, en su síntesis de la tercera semana de Derecho Civil, que es el que se lee para efecto de contestar su actividad, su cuestionario. Él habla de los atributos de la personalidad jurídica. Junto a los derechos fundamentales, cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando de derechos humanos. Bueno, junto a estos está la atribución a las personas jurídicas de los atributos que les expliqué principiando la clase, de los 6 y 5 que tiene, 6 las físicas y 5 las personas morales. La nacionalidad, el nombre y el domicilio, aquí se refiere a estos tres. La nacionalidad, un nombre y un domicilio, que se considera una prueba de lo correcto de la analogía entre individuos y personas jurídicas y sobre todo un argumento en contra de calificar la personalidad jurídica como un fenómeno exclusivamente patrimonial. Se explica a continuación que de forma semejante a lo que sucede con los derechos fundamentales, no hace falta recurrir a la analogía con los individuos.
sino a las normas sobre los patrimonios para explicar lo que es la nacionalidad, el nombre y el domicilio de las personas jurídicas. Se dice que las personas jurídicas tienen una nacionalidad porque así parece deducirse del artículo 28 del Código Civil, pero como ha demostrado la doctrina más atenta a esta información, dice que no es correcta. La nacionalidad de un individuo es, ante todo, la expresión jurídica de su integración en una comunidad nacional y precisamente por ello se atribuye en virtud de los vínculos, como es el caso del parentesco, que es el ius sanguinis, y el lugar de nacimiento, el ius soli. De ahí que la nacionalidad sea un atributo ligado a la personalidad del individuo, parte sustancial de su estado civil y criterio determinante del reconocimiento de lo que son sus derechos políticos. La significación que tiene la nacionalidad en el ámbito de las personas jurídicas es, sin embargo, muy diferente, puesto que no expresa necesariamente la conexión de los socios con una comunidad nacional, sino que actúa simplemente como mecanismo de selección, si lo ven así, de la ley que se va a aplicar al contrato de la sociedad, de la llamada lex societatis, o sea, de la ley de las sociedades. En otras palabras, decir que una sociedad es española, es decir, que se aplican las normas del derecho español, a la ley de sociedades para determinar lo que es su capacidad, su constitución, representación, funcionamiento, la transformación, la disolución y en consecuencia su extinción. Bueno, del mismo modo que un contrato de compra-venta queda sometido a un derecho nacional X, a un derecho nacional determinado, también el contrato de sociedad queda sometido a un derecho nacional determinado. Pero, dado que el contrato de sociedad es idóneo para constituir un patrimonio separado, entonces debe de entenderse también referido a los aspectos reales y no solo a los contractuales. Cuando hablamos de contractuales, estamos refiriéndonos a la cuestión de los contratos. Bueno, la legislación civil no solo recoge lo que es la ley societatis, sino también la ley del patrimonio, que es la ley patrimoni. Y la ley patrimoni coincide porque es lo más eficiente con la ley contractual, con la ley contractus, con la ley de los contratos, que generó la constitución del patrimonio separado. Esto es con la ley societatis. Bueno, aquí es importante resaltar respecto a lo que hace este turista, respecto a lo que es la nacionalidad. Si hablamos de que una sociedad, por ejemplo, es española, porque se está rigiendo bajo el derecho español, pero todo su mecanismo debe ser como tal. Pero aquí tenemos una ley de inversión extranjera donde se refiere también a las sociedades extranjeras y les invito a que lo puedan checar. Y pasando a lo que es el domicilio. En relación con los individuos, el domicilio cumple muchas funciones, pero es uno de los criterios de identidad de la persona, o sea, ¿dónde puedes tú ser localizado? En el caso de las personas jurídicas, el tener un domicilio es para el mejor ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones patrimoniales. La sede o el domicilio de las personas jurídicas es el lugar elegido por las partes para localizar su actividad jurídica y a él anuda el ordenamiento, múltiples funciones, todas ellas de carácter patrimonial. Así, por ejemplo, es el criterio utilizado para determinar el lugar donde se van a cumplir las obligaciones. También para atribuir la competencia registral,
para reunir la asamblea u otros órganos sociales, para notificaciones, para que puedan recibir notificaciones de asuntos donde se vean involucrados, para ejercitar derechos, etcétera. Compárese con las funciones que el domicilio despliega en relación con los individuos y que afectan a su estatus personal, hablando del domicilio, pero también de lo que se refiere a las personas físicas. Y el domicilio está relacionado con las personas físicas desde la comisión de un delito a aspectos familiares. Por ejemplo, la comisión de un delito, se mete un tipo a tu casa y vas a decir, el delito es allanamiento de morada. Vas a denunciar el delito de allanamiento de morada. Bueno, cuando hablas de morada, estás hablando de tu domicilio. En materia familiar, cuando hay el abandono del hogar conyugal, bueno, el hogar conyugal tenemos que hablar del domicilio conyugal, el domicilio donde la pareja tiene, y eso tiene también ciertos efectos jurídicos, para efecto de que en caso de un pleito, vea pues quién se fue del hogar conyugal. Pero vayan ustedes viendo la importancia, cómo se relaciona todo. O sea, ¿qué es el domicilio? Ya se les mencionó. La importancia del domicilio, también de lo que estamos viendo, incluso lo que son los asuntos penales, en asuntos familiares, y también en los aspectos, también cuando se tocó el tema de las notificaciones, pues tienen un lugar donde recibir las notificaciones. Es lo referente a la importancia de esta figura del domicilio. Y ahora, respecto al nombre. En el caso de los individuos, hay un auténtico derecho al nombre porque el nombre identifica socialmente al individuo. La denominación social es, de nuevo, un atributo instrumental de la participación del patrimonio separado en lo que es el tráfico jurídico, el tráfico de las normas. Al hablar de tráfico, estamos hablando de todo lo relacionado con la cuestión jurídica. Como decía este jurista Owen John O'Bonnelly, para que reconozcamos la existencia de alguien que actúa o para que un patrimonio pueda ser parte de una relación jurídica, tenemos que identificarlo en el tráfico, o sea, con un nombre. Una persona va a venderle su casa a otra. Bueno, ¿quién es el propietario que se la va a vender al comprador? ¿Y quién es el comprador? Lo identificamos con un nombre. Por eso la importancia es un atributo de la personalidad. Nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, capacidad, patrimonio, o sea, hablando, las personas morales, pues simple y sencillamente no tienen que la cuestión del estado civil como la persona física, pero son sus atributos y son muy importantes. Aquí estamos viendo en qué consiste cada uno y por qué su importancia. Vean que en el artículo que estoy mencionando, que además de los derechos fundamentales, hablar de derechos humanos, están esos atributos de la personalidad. Derecho a que tú tengas un nombre es una prerrogativa. Estamos hablando de un derecho subjetivo. Derecho a que tú tengas un domicilio. Acuérdense que el artículo 4 de la Constitución, que vamos a ver también en la clase de hora y media, ya hablan también de la persona que tiene derecho a la identidad. Por eso ven que las actas de nacimiento, cuando nace el niño, son gratuitas. Bueno, esta es la importancia del nombre. ¿Existe alguna pregunta, jóvenes, respecto a lo que acabamos de ver de las personas jurídicas, las teorías y los atributos en este artículo? Porque vamos a retomar, ahora que vamos a pasar a la unidad 15, el aspecto más que nada retroalimentar lo que es la cuestión de las personas morales. Los atributos de la persona moral: capacidad, nombre, domicilio, patrimonio y nacionalidad, que les acabo de mencionar. ¿Hay alguna pregunta, por favor? A todos los... Sinaco. ¿Perdón? ¿Sí le pongo?
No sé ahí qué encanta, tiene abierto su micrófono. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, ahora que regresemos, vamos a nada más a repasar el concepto de persona moral que nos señala la unidad 15 y continuamos con nuestra clase. Ya nos queda menos de un minuto para concluir. Y si tiene alguna duda, les repito con toda confianza, ya está en plataforma su examen parcial, abrió desde la hora de la clase y cierra hoy mismo lunes, antes de las 20, bueno, hasta las 23:59 horas, y la actividad, la tercera actividad de esta semana, abrió también hoy a las 8 de la mañana y cierra mañana, martes, a las 23:59, para que coordinación ya pueda tener desde el miércoles la calificación de cada uno de ustedes del parcial. Regresamos después del corte, jóvenes, para concluir nuestra clase de hoy de Derecho Civil. Claro que sí, Oscar.